Estamos en acuerdo de que robar no es correcto. ¿Por qué? Hay un mandato de Dios de no robarás. Pero imagínense ustedes una situación. Es un padre de familia que perdió su trabajo, no tiene dinero. Tiene un hijo enfermo y necesita una medicina para su hijo. Llega a la farmacia y observa que ahí en el mostrador hay el medicamento que él necesita para su hijo. ¿Es correcto robar? O sea, ¿es correcto que lo tome y se lo lleve? Porque va a hacerlo para sanar a su hijo. El fin no justifica los medios, ¿es correcto? También podríamos verlo desde la perspectiva de la persona que tiene la costumbre de robar. ¿Por qué voy a trabajar si puedo conseguir dinero de una manera en la que no necesito trabajar? Podría decir, bueno, pues es bueno robar porque no tengo que invertir 8 horas de mi día consiguiendo dinero para tener lo que necesito. Desde la perspectiva de la persona que está acostumbrada a robar, pues diría, pues no es malo, yo estoy consiguiendo lo que necesito. Tenemos un marco de referencia nosotros, somos cristianos, y ese marco de referencia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, es tajante, Éxodo 20 dice, no robarás. ¿Verdad? No, entonces, en la palabra de Dios no hay atenuantes y no hay justificantes. Voy a ir al tema complicado, complejo, que vamos a tocar en esta noche. Y es algo que estamos viviendo, que estamos viendo, que estamos escuchando. Es un tema muy complejo, muy controversial, pero tenemos que ser claros en lo que dice la palabra de Dios. Muy claros y muy específicamente la palabra de Dios habla sobre esto. Y es un tema de la homosexualidad y la ideología de género. ¿Alguien de ustedes ha estado viendo las noticias últimamente? ¿Cómo ha estado hirviendo este tema de la ideología de género? Está hirviendo, es un tema que está en la boca de todo mundo y todo el mundo tiene sus propias opiniones y sus propias perspectivas. Pero también podemos entender y podemos encontrar que la palabra de Dios es muy clara y muy específica con respecto a esto. La ideología de género básicamente busca diferenciar que haya una separación entre lo que es biológico y lo que es social. Eso busca la ideología de género, separar lo biológico de lo social. Y dicen, lo biológico son cromosomas. Tú tienes cromosomas X y Y, eres hombre, tú tienes cromosomas XX, eres mujer. Es correcto, ¿verdad? Pero dicen que el ser hombre o ser mujer, eso sí es una decisión, es lo que dicen. Hay una mujer, una filósofa feminista que se llama es francesa, de Beauvais, así medio raro, y sus seguidores proponen que el uso del término género se refiere a construcciones sociales. ¿A qué se refiere construcciones sociales? Acuerdos, definiciones que son meramente hechas por los seres humanos. Y estas construcciones sociales y culturales sobre masculinidad y sobre la feminidad, y no hay un estatus que sea completamente o 100% hombre o 100% mujer. Dice, porque como es construible, puede existir todo un margen desde que vas del extremo de ser mujer hasta el extremo de ser hombre e inclusive más cosas. El término género apareció en 1995 en la Conferencia Mundial de la Mujer. Hace referencia a una categorización social, a una toma de conciencia que incluye valores, conductas y papeles que se atribuyen a las personas según el sexo que tenga. Y dice que estas construcciones cambian entre países, cambian entre regiones y cambian entre grupos sociales. De hecho, no hay un acuerdo, ahorita no hay un acuerdo en cuántos géneros existen. Hay algunas personas que dicen que existen 112 géneros. Hay otras que dicen que existen 35. Algunos ejemplos de los géneros que estas personas han hecho esas construcciones sociales. Andrógino es una persona cuya identidad es una mezcla de distintos grados entre mujer y hombre. También se puede usar como sinónimos ginoandros. Otro género que se llama agénero
Persona que no se identifica con ningún género. Poligénero, multigénero, persona con más de 2 identidades de género. Y así nos vamos construyendo. No sé si ustedes vieron en las noticias hace 2 o 3 meses de un hombre en Canadá, un hombre como de 50 y tantos años, padre de familia, que dijo: ¿sabes qué? Yo ya me cansé, estoy equivocado, soy un hombre en el cuerpo, soy una niña de 6 años en el cuerpo de un hombre de 50 años. Y se cambió y dijo: ya no más hombre, soy una niña de 6 años. Y todos pensaríamos: qué loco, ¿no? Pero hay gente loca que lo adoptó a esa niña de 6 años. Nos reímos, pero eso es lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo en este tiempo. Imagínense ustedes, 135 diferentes géneros cuando cromosomas solamente hay X y Y y XX y no más. ¿Por qué? ¿Por qué estos 135? Porque dicen que todo eso es construcción social. Cada quien, de acuerdo a lo que tú sientas, lo que tú creas, lo que tú pienses, a eso puede ser, a esto puedes llegar a ser. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de esto. La palabra de Dios dice: hay 2 sexos y 2 géneros solamente. Y la pregunta sería: ¿un hombre nace o se hace? Ahorita vamos a ir hablando un poquito más al detalle. ¿Las mujeres nacen o se hacen? De hecho, hay una diferenciación entre lo que es lo biológico, sexo, y lo que es el género. Un niño aprende a ser niño, aprende a ser hombre, o ya nace siendo hombre. En realidad, los niños que nacen con el sexo masculino tienen que aprender a ser hombres. Las niñas que nacen con el sexo femenino tienen que aprender a ser mujeres. Y lo que está sucediendo en nuestra sociedad es que estamos dejando de enseñar a los niños, a las niñas. ¿Es posible? Mi pregunta ¿es posible no enseñar a un niño o a una niña? ¿Es posible no enseñarle? Déjenme decirles que no. Un niño es una computadora en blanco y va a absorber a lo que esté expuesto. Si un hombre, varón, padre, está con su hijo en su tiempo, el tiempo correcto, en el tiempo que tiene que estar, el niño va a aprender a ser como su padre, hombre. La niña que pasa tiempo con su madre va a aprender a ser mujer. Pero ¿qué pasa con los niños que están solos? ¿Quién los enseña? En la escuela les están enseñando muchas cosas, les están enseñando que hay 135 géneros y que tú puedes ser lo que tú quieras. El internet, la televisión. Un niño no va a poderse quedar en blanco. El niño se va a estar llenando de lo que esté expuesto. Y la pregunta es: ¿a qué está expuesto? ¿Somos firmes? ¿Entendemos claramente nosotros lo que Dios nos ha llamado a hacer y a hacer? Una gran pregunta, y ha sido un tema de gran discusión por muchos años, acerca de que si la homosexualidad es genética o es aprendida. En las 2 últimas décadas se han publicado muchos informes científicos sobre los orígenes biológicos de la homosexualidad. Esto está haciendo que se convierta en una ortodoxia. La ortodoxia es dar por hecho. Y en realidad, tenemos médicos aquí, no ha habido un solo estudio que pueda de manera definitiva llegar a decirte: sí, este es el cromosoma y por esto es así. No se ha podido identificar. Pero los científicos utilizan métodos que son indirectos para decir que sí es genético. Desde principios de la década del 90 hay investigadores que han demostrado que la homosexualidad es más común en hermanos y parientes de una misma línea materna, y que hay un factor, dicen ellos, que es la causa, que no se ha podido identificar. También relevante es que hay una investigación que identifica diferencias físicas en los cerebros de adultos heterosexuales y adultos homosexuales. Lo que sí es verdad es que en el ámbito científico ya están haciendo una ortodoxia, están dando por hecho como si fuera un hecho real, científicamente probado, lo cual no ha podido llegar a ser. Es un hecho. Y sí,
hay tendencias en las familias, pero nosotros que entendemos que también hay un mundo espiritual, sabemos que hay cadenas que se van transmitiendo de generación en generación. Pero sobre todo, no se trata de lo que diga yo, no se trata de lo que diga Meni, de lo que diga Roberto, se trata en realidad de lo que dice Dios, y Dios tiene mucho que decir al respecto. Vamos a ver ejemplos. Levítico 18:22. ¿Qué dice Dios acerca de la homosexualidad? Levítico 18:22. Dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación contra Dios. Imagínense ustedes un Dios que te castiga por haber nacido con tus genes equivocados. ¿Sería un Dios justo? ¿Sería un Dios amoroso? Claro que no. Dios está dando un mandato directo, claro, acerca de cómo debemos vivir nuestra sexualidad, nuestra vida. Primera de Corintios 6, 9 y 10. Primera de Corintios 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí hay algo bien importante que tenemos que entender nosotros como cristianos, porque hemos errado mucho también como cristianos en nuestra posición con respecto a este tema. Uno de los errores más graves que cometemos como cristianos es mandar al infierno a todo mundo. Es decir, ¿sabes qué? Eres homosexual, te vas al infierno. Nosotros los mandamos, no Dios. Ese es un error teológico. Y por el otro lado, también un error de los cristianos ha sido jactarnos. Yo tengo amigos homosexuales. Y respétenlos, son personas, claro, son personas. Pero déjenme preguntarles, ¿por qué inicié haciendo la pregunta? ¿Es correcto robar? Dijimos, no es correcto robar. ¿Cuántos de ustedes se jactan en Facebook de tener un amigo ladrón? Mi amigo es ladrón y no se metan con él. Sí notamos cómo tenemos perspectivas diferentes con respecto a pecados que son pecados. Y lo peor todavía, Primera de Corintios 6, 9 y 10 habla no solamente de los pecados de la sexualidad, fíjense, están todos juntos, todos. Fornicarios, ese es un pecado sexual heterosexual, es un pecado. Ni los idólatras, ni los adúlteros, otro pecado sexual heterosexual, ni los afeminados, un pecado de homosexualidad, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nosotros tenemos la tendencia a acomodar los pecados en nuestra mente como pecados graves, pecados pequeños, pecados que yo mejor nadie los vea porque nadie los conoce más que yo. Y tendemos a tratar los pecados dependiendo de esa forma, de la forma como yo los categorizo. ¿Es más pecador, pregúntome yo, un homosexual que un ladrón? ¿Es más pecador un ladrón que un maldiciente? O sea, que dice palabras malas palabras. Y normalmente tendemos nosotros a categorizar y decir, los homosexuales, eso es lo peor, ya ese es el máximo pecado que existe. Y en realidad, la palabra de Dios nos da un listado grandotote ahí, un listado muy grande. Y dice, no se equivoquen, ninguno de estos heredará el reino de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros
como cristianos. Ahorita lo voy a tocar un poquito más a detalle eso. Pero de hecho, fíjense, la palabra de Dios es clarísima. ¿De dónde viene el pecado de la homosexualidad? Y lo voy a leer en Romanos 1 del 18 al 32 y lo voy a leer además en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene la raíz? De la rebelión contra Dios. De la rebelión contra Dios. El problema de la homosexualidad no es un problema. El problema es la rebelión contra Dios. Y no solamente eso, aquí estamos hablando de muchos otros pecados que son son exactamente el mismo nivel, tipo, clase de pecado. Está hablando, fíjense, avaricia. ¿Qué significa la avaricia? Querer para nosotros las cosas materiales y acumular y que sean mías y que sean para mí y solo para mí. Avaricia, odio, envidia, querer lo que tiene mi hermano. Y dentro de eso no están solamente las cosas materiales, también está la mujer de tu prójimo ahí. Y el marido de tu prójima. Homicidios. La palabra de Dios es bien clara, ¿se acuerdan? Que dice que cuando te enojas contra tu hermano es como si lo mataras. Peleas entre cristianos y no cristianos, engaños, conductas maliciosas y chismes. ¿Cómo debería comportarse un cristiano frente a un homosexual? ¿Mandarle el fuego del cielo que le caiga? ¿Decirle, yo te apapacho?
¿Cómo debiera comportarse un cristiano frente a un homosexual? De la misma manera como nos tenemos que comportar contra cualquier clase de pecado, contra cualquier tipo de pecado. Primero, viendo la viga en mi ojo, para empezar. Porque hay un tema gravísimo, grandísimo. Dios no nos mandó a juzgar al mundo. No se nos dio el mandato de juzgar al mundo. La idolatría conduce a la inmoralidad, sobre todo en el terreno sexual. Pablo presenta el pecado sexual como la expresión por excelencia de la rebelión humana. Hagan de cuenta que es la forma más claramente visible de la rebelión humana. Pero el tema no es tanto lo que haces con tu cuerpo, sino la rebelión que hay en nuestro corazón contra nuestro Dios. Ese es el verdadero problema, la rebelión contra Dios. Hay personas en este tiempo que argumentan que la relación natural para un homosexual es tener relaciones con otra persona de su mismo sexo. Porque Pablo habla que estaban violando la relación natural entre un hombre y una mujer. Pero la relación natural es así como Dios la creó, a un hombre y una mujer. Entonces es una mala interpretación de una forma incorrecta. Hay muchísimas más cosas que utilizan los homosexuales, inclusive basándose en la palabra de Dios para sustentar sus argumentos, que obviamente todos tienen un claro entendimiento y la palabra de Dios es muy clara. La homosexualidad y todo pecado debe ser apartado de nuestras vidas. El llamado que recibimos nosotros no es, como lo dije ahorita, juzgar al mundo. No fuimos llamados a juzgar al mundo, fuimos llamados a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. Segunda de Corintios 5, 16 al 20. Segunda de Corintios 5, 16 al 20. Dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos frente a cualquier tipo de pecado? Primero, estar firmes, que Dios esté obrando en nuestra vida y ver nuestra viga en nuestro ojo primero. Y después tomar el ministerio de la reconciliación. Es reconcíliate con Dios. No se trata, y ustedes lo han visto, lo vieron, por muchos años la iglesia, inclusive la iglesia cristiana, hizo mucho daño, porque se paraban en las esquinas y predicaban pecadores y se van a ir al infierno. ¿Quién nos dio a nosotros la responsabilidad de juzgar? ¿Quién? Nadie. Y luego nos vamos al otro extremo, en el cual decir, sí, yo me jacto de que eres mi amigo. Sí. Pero fuimos llamados a predicar la verdad, la verdad del evangelio. Y la verdad es, no es, te vas a ir al infierno. La verdad es, necesitas reconciliarte con Dios. Esa es la verdadera verdad, la única verdad. Fíjense lo que dice, esa misma palabra la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense nomás lo que dice. Así que hemos dejado de evaluar a otros
desde el punto de vista humano. Hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Todo lo que nosotros vivimos es un regalo de Dios. ¿Qué mérito tenemos nosotros en esto? Ninguno. Dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Él nos trajo, nosotros no llegamos a Él, Él nos trajo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en el nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Nuestro mensaje tiene que ser este, siempre, a todo mundo. ¿Tienes problemas? Sí, necesitas de Dios, como yo lo necesito todos los días. Es impactante. Y con esto voy cerrando. Y lo he dicho, me han escuchado decirlo miles de veces, creo, pero me encanta, me encanta. Cuando llevaron a esa mujer que fue sorprendida en el pleno momento del adulterio, la llevaron arrastrando y la pusieron enfrente de Cristo. Y dijeron, ahí está, ¿qué hacemos con ella? ¿Qué dijo Jesús? A ver, sacó su libro y dijo, a ver, la ley del Antiguo Testamento dice, apedréenla, órale, denle. ¿Eso dijo? ¿Qué dijo? El que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entre más viejos, más pecados, así de sencillo. Los más viejitos primero se fueron retirando. Y luego todavía se van todos. Y le dice a la mujer, a la que había sido encontrada en el momento mismo del adulterio, le dice, ¿dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que te juzgaban? Y le dice el Señor, y le dice la mujer, perdón, ya se fueron. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo tampoco te juzgo. Si Jesús no juzga, ¿por qué nosotros vamos a juzgar? Le dijo, pregunto, ¿arrepiéntete para que seas salva? Le dijo, vete y no peques más. ¿Por qué hacemos tan complicado el proceso? Es que necesitas arrepentirte de todos tus pecados primero, si es que quieres ser nueva criatura. Son cosas que hemos aprendido, pero no están en la palabra de Dios. Y enseñamos ritos de, y es que tienes que venir y tienes que pararte aquí y orar. ¿Quiénes somos nosotros para conocer la relación que tiene Jesucristo con esta persona? Nosotros leemos mentes, leemos pensamientos, ¿ok? Aprendamos, incluyéndome, a ser como Jesús, a amar como Jesús, a perdonar como Jesús, a no juzgar como Jesús. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy difícil. Pero este es el tiempo en el que tenemos que levantarnos como verdaderos cristianos y ser luz para el mundo. El ataque que están sufriendo nuestros niños y nuestras niñas en la televisión, con caricaturas
Ya no hay una sola película, de veras, y ustedes no están apartados del mundo. No hay una sola película, sea PG-13 o PG inclusive, que no aparezcan relaciones homosexuales. O que no aparezca donde el mentir es chistoso, donde el engañar es chistoso. Y somos como la ranita esa, ¿han escuchado esa historia, no? De la ranita que la ponen en la sartén y en agua fría y le prendes y poquito a poquito nos vamos acostumbrando y nos vamos haciendo al mundo. Tenemos que sacudirnos y buscar la santidad de Dios nuevamente, pero primero nosotros. ¿Qué vamos a hablarle al mundo si tenemos la viga que no nos deja ver en nuestro ojo? Dios nos ha llamado a la santidad, sí nos ha llamado a la santidad, a cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren renovar esa relación que de repente se nos enfría con nuestro Dios y de repente permitimos que el mundo se vaya metiendo en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos volvemos fariseos que juzgamos al mundo, o nos volvemos cristianos carnales? Dios nos ha llamado a hacer amor, a dar amor, a mostrar amor, no a ser perfectos. No podemos, en este tiempo y en esta tierra no vamos a llegar a ser perfectos. Pero también el mundo tiene que ver que cuando nos equivocamos como cristianos, vamos y pedimos perdón y arreglamos las cosas. Eso llama más la atención que querer ser una imagen de perfección delante de las personas. No somos perfectos, pero tenemos lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su sabiduría. He estado hablando mucho de esto y he estado pensando mucho. Si ustedes han viajado a ciudades grandes últimamente, se han dado cuenta que está aquí, ¿no? Estamos en la gloria. Pero vayan a una ciudad grande y vean lo que está sucediendo. Pero no debemos de asustarnos tampoco. Eso debe animarnos a hacer una relación con Jesús más fuerte y que nos ayude a ser verdadera luz en este mundo.